Padre vendió a su hija por un pedazo de tierra. El ranchero gritó: «Las mujeres no se negocian». El sol del amanecer se alzaba implacable sobre las tierras áridas de Nuevo México, pintando de dorado rojizo los campos resecos que se extendían hasta perderse en el horizonte. Era el verano de 1880, y la sequía había castigado sin piedad a los pequeños granjeros de la región durante 3 años consecutivos. Las pocas nubes que aparecían en el cielo eran como burlas crueles que se desvanecían sin dejar una sola gota de la preciada lluvia. Emily Morrison se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras terminaba de ordeñar a Bessie, la única vaca que quedaba en la propiedad familiar. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora mostraban las callosidades del trabajo duro. A sus 19 años había aprendido a hacer de todo: ordeñar, cocinar con lo poco que tenían, remendar ropa hasta que no quedara ni un hilo sano y mantener viva la esperanza cuando todo parecía perdido. «Emily, ven acá inmediatamente», gritó la voz áspera de su padre desde la casa. Samuel Morrison había envejecido 10 años en los últimos 3. Su cabello, antes castaño como el de su hija, ahora mostraba hebras plateadas que brillaban bajo la luz matutina. Sus hombros, otrora erectos y fuertes, se habían encorvado bajo el peso de las preocupaciones y las deudas que crecían como maleza. Emily suspiró. Dejó el balde de leche sobre la mesa de madera astillada y caminó hacia la casa. El viento caliente le agitaba el vestido de algodón desteñido, el único que le quedaba en condiciones decentes. Sus botas, heredadas de su hermano mayor que había partido hacia California en busca de oro 2 años atrás, sin dar señales de vida, golpeaban rítmicamente contra el suelo polvoriento. La casa de los Morrison, que alguna vez fuera el orgullo de Samuel, ahora se veía deteriorada y melancólica. La pintura blanca se descascaraba como piel quemada por el sol, y algunas tablas del porche se habían combado tanto que crujían peligrosamente con cada paso. A través de las ventanas sin cortinas, se podía ver el interior despojado de casi todos los muebles que habían tenido que vender para pagar las deudas más urgentes. «¿Qué necesitas, papá?», preguntó Emily al entrar en la cocina, donde encontró a su padre sentado en una de las 2 sillas que quedaban, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa de madera había varios papeles arrugados y una botella de whisky barato medio vacía. Samuel levantó la mirada, y Emily se estremeció al ver sus ojos inyectados en sangre. No era solo por el alcohol. Había algo más, algo que le helaba la sangre en las venas. «Siéntate, niña», murmuró su padre con voz ronca. «Tenemos que hablar de algo importante». Emily se sentó en la silla frente a él, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Durante los últimos meses había desarrollado la habilidad de prepararse mentalmente para las malas noticias, pero algo en la expresión de su padre le decía que esta vez era diferente. «Emily, tú sabes que las cosas han estado muy difíciles», comenzó Samuel, evitando mirarla directamente a los ojos. «El banco nos ha dado hasta el final de esta semana para pagar todo lo que debemos. Son $500, niña. $500 que no tenemos». «Lo sé, papá», susurró Emily. «Pero hemos salido adelante antes. Podemos vender». «No queda nada que vender», estalló Samuel, golpeando la mesa con el puño cerrado. Los papeles saltaron y la botella tembló. «Nada, Emily. Hemos vendido todo. Los caballos, las herramientas, los muebles, hasta la vajilla de tu madre. Solo nos queda esta casa y estos malditos terrenos secos que no valen ni la pólvora para volarlos». Emily sintió un nudo en el estómago. Había visto a su padre desesperado antes, pero nunca así. Nunca con esa mirada salvaje de animal acorralado. «Pero encontraremos una solución», insistió, tratando de mantener la calma. «Siempre la encontramos. Podríamos hablar con el señor Patterson del banco, explicarle que...» «Patterson no quiere explicaciones. Quiere dinero», la interrumpió Samuel con amargura. «Y yo he encontrado una manera de conseguirlo». El silencio que siguió fue tan denso que Emily podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. Algo en el tono de voz de su padre la alertó de que lo que venía no le iba a gustar nada. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Samuel se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña cocina,
como un león enjaulado. Sus botas gastadas marcaban un ritmo nervioso contra el suelo de madera. Patrick O'Sullivan, dijo finalmente, deteniéndose frente a la ventana que daba al oeste, hacia las tierras del rancho más grande de la región. El irlandés que tiene el rancho de ganado más próspero a 50 millas a la redonda. Emily conocía el nombre. Todo el mundo en el condado conocía a Patrick O'Sullivan. Era el hombre que había llegado de Irlanda 15 años atrás con nada más que determinación y unas monedas en el bolsillo, y que ahora poseía miles de acres de tierra y cientos de cabezas de ganado. Era viudo. Se rumoreaba que era un hombre justo pero inflexible, y vivía solo en su gran casa de madera con solo un par de empleados. ¿Qué tiene que ver el señor O'Sullivan con nosotros?, preguntó Emily, aunque una parte de ella ya empezaba a temer la respuesta. Samuel se volvió hacia ella, y Emily vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: vergüenza mezclada con desesperación. Él está dispuesto a pagar todas nuestras deudas, dijo Samuel en voz tan baja que Emily tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. $500 más otros 200 para que podamos empezar de nuevo. ¿Y qué quiere a cambio?, preguntó Emily, aunque su corazón ya le estaba gritando la respuesta. Samuel cerró los ojos como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Tu mano en matrimonio. El mundo de Emily se tambaló. Por un momento, creyó que había escuchado mal, que el cansancio y la preocupación le estaban jugando una mala pasada. ¿Qué dijiste?, susurró. O'Sullivan quiere casarse contigo, repitió Samuel, las palabras saliendo de su boca como si fueran vidrios rotos. Dice que ha estado observándote en el pueblo, que eres una muchacha decente y trabajadora. Está dispuesto a... ¡Papá! Emily se puso de pie de un salto, la silla cayendo hacia atrás con un estrépito. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio, rugió Samuel, girándose hacia ella con los ojos encendidos. Es nuestra única oportunidad, Emily, la única manera de salvar esta familia. No soy ganado para ser vendida al mejor postor. No te estoy vendiendo. Samuel se acercó a ella tomándola por los hombros. Emily pudo oler el whisky en su aliento y ver las venas rojas en sus ojos. Te estoy salvando la vida. Te estoy salvando de una vida de miseria y hambre. Emily se zafó de su agarre, retrocediendo hacia la puerta de la cocina. O'Sullivan es un buen hombre, continuó Samuel siguiéndola. Tiene dinero, tierras, ganado. Podrá darte todo lo que yo no he podido. Una casa decente, vestidos bonitos, comida en la mesa todos los días. Pero no lo amo, gritó Emily, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Ni siquiera lo conozco. ¿Cómo puedes siquiera pensar en... El amor es un lujo que no podemos permitirnos, replicó Samuel. Mira a tu alrededor, niña. Mira en qué nos ha convertido el amor por esta maldita tierra. Tu madre murió trabajando como una esclava tratando de mantener a flote esta granja. No voy a permitir que tú pases por lo mismo. Mamá murió porque estaba enferma, no por el trabajo. Tu madre murió porque no pudimos pagar un doctor decente. La voz de Samuel se quebró, porque gasté todos nuestros ahorros tratando de mantener viva esta granja muerta. Porque fui demasiado orgulloso para pedir ayuda cuando aún era tiempo. Emily nunca había visto a su padre llorar, ni siquiera en el funeral de su madre 3 años atrás. Verlo ahora con las lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol, le partía el corazón tanto como la ira que sentía. Papá, dijo suavemente acercándose a él, tiene que haber otra manera. Podemos ir hacia el oeste, empezar de nuevo en otro lugar. Podemos... No hay otro lugar, susurró Samuel, limpiándose los ojos con la manga de su camisa. No hay otro lugar para gente como nosotros. Sin dinero, sin contactos, sin nada que ofrecer. Emily, O'Sullivan vendrá mañana por la tarde a conocerte formalmente. Él ha sido muy generoso al darnos tiempo para que nos preparemos. ¿Ya le dijiste que sí? Emily sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Samuel no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Papá». Emily corrió hacia él, agarrándolo del brazo. «Por favor, dime que no le dijiste que sí sin preguntarme». «Tenía que hacerlo», murmuró Samuel sin mirarla. «Era nuestra única oportunidad.
Si hubiera esperado, si hubiera dudado, él podría haber cambiado de opinión. Emily se apartó de él como si hubiera tocado hierro caliente. La traición la golpeó como una bofetada física. Su propio padre, el hombre que se suponía que la protegería del mundo, la había vendido como si fuera una yegua de cría. «No lo haré», declaró con voz temblorosa pero firme. «No me casaré con un extraño solo porque tú lo decidiste sin consultarme». «Sí lo harás», respondió Samuel, y ahora su voz había recuperado toda su dureza. «Porque si no lo haces perderemos todo. Y no tendremos nada. Literalmente nada, Emily. Viviremos como vagabundos mendigando comida en los pueblos. Prefiero eso a casarme sin amor. Eres muy joven para saber lo que prefieres». Estalló Samuel nuevamente. «Eres una niña romántica que cree en cuentos de hadas. El mundo real no funciona así». Emily corrió hacia su habitación, que no era más que un pequeño cuarto con una cama estrecha y un armario desvencijado. Se arrojó sobre la cama y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. A través de la delgada pared podía escuchar a su padre paseando por la cocina, el sonido de sus pasos mezclándose con el tintineo de la botella de whisky. Cuando la noche cayó sobre la tierra reseca de Nuevo México, Emily se quedó despierta mirando por la pequeña ventana de su cuarto hacia las estrellas que brillaban en el cielo despejado. Se preguntaba cómo su vida había llegado a este punto, cómo su futuro había sido decidido en una conversación de la que había estado completamente ausente. Pensó en su madre, Margaret Morrison, una mujer dulce que había llegado desde Virginia cuando era joven para casarse con Samuel y empezar una nueva vida en el oeste. Margaret siempre le había dicho que el amor verdadero era lo más importante en la vida, que una mujer debía casarse por amor y no por conveniencia. ¿Qué pensaría su madre si supiera lo que estaba pasando? Al día siguiente, Emily se despertó temprano y realizó sus tareas matutinas en silencio. Su padre había pasado la noche bebiendo y ahora roncaba ruidosamente en su silla de la cocina. Emily ordeñó a Bessie, recogió los huevos de las pocas gallinas que quedaban y preparó un desayuno escaso con los últimos restos de harina y tocino. Mientras cocinaba, su mente trabajaba febrilmente buscando alguna escapatoria. Podría huir, tomar lo poco que tenía y dirigirse hacia el pueblo más cercano. ¿Pero qué haría allí? Una mujer soltera de 19 años no tenía muchas opciones en 1880. Podría trabajar como sirvienta, tal vez como institutriz si tenía suerte, pero siempre estaría a merced de otros. Podría escribir a su hermano Thomas en California, pero hacía meses que no sabían nada de él, y aunque recibiera la carta, ¿qué podría hacer él? Probablemente estaba tan pobre como ellos, buscando oro que tal vez nunca encontraría. A media tarde, el sonido de cascos de caballos se escuchó a lo lejos. Emily sintió que el estómago se le encogía. Se asomó por la ventana y vio una elegante calesa negra acercándose por el sendero polvoriento que llevaba a su casa. Era tirada por dos magníficos caballos alazanes que claramente habían sido bien alimentados y cuidados. «Emily», llamó su padre desde la cocina. Había logrado despertar y asearse un poco, aunque sus ojos seguían rojos y hinchados. «Ven aquí. Ya llega». Emily se alisó el vestido como pudo y se aseguró de que su cabello estuviera recogido decentemente. Si iba a encontrarse con el hombre que aparentemente sería su esposo, al menos mantendría su dignidad. La calesa se detuvo frente a la casa, y Emily observó desde la ventana como un hombre alto y de constitución robusta descendía del vehículo. Vestía un traje negro bien cortado que contrastaba con la ropa sencilla y gastada que estaba acostumbrada a ver. Su cabello era negro como el carbón con algunas hebras grises en las sienes, y su rostro mostraba la piel curtida de alguien que había pasado años bajo el sol del oeste. Patrick O'Sullivan se dirigió hacia la puerta con pasos firmes y seguros. Era más joven de lo que Emily había imaginado, tal vez de 35 años, y había algo en su manera de caminar que sugería fuerza física y determinación. Samuel abrió la puerta antes de que O'Sullivan pudiera tocar. «Señor O'Sullivan», saludó con una reverencia que a Emily le pareció servil. «Bienvenido a nuestra humilde casa». «Morrison», respondió O'Sullivan con un ligero acento irlandés que hacía que las palabras sonaran musicales. Su voz era profunda y resonante.
Espero que haya tenido tiempo de hablar con su hija sobre nuestro arreglo. Por supuesto, por supuesto. Emily bueno, está un poco nerviosa, como es natural en estas circunstancias. Emily respiró profundamente y salió de su habitación. Cuando apareció en la entrada de la cocina, Patrick O'Sullivan se volvió para mirarla, y sus ojos se encontraron por primera vez. Los ojos del irlandés eran de un azul intenso como el cielo de invierno, y por un momento Emily se sintió como si estuviera siendo evaluada, pesada y medida. Pero había algo más en esa mirada, algo que no había esperado. Respeto. Señorita Morrison, dijo O'Sullivan quitándose el sombrero negro e inclinando levemente la cabeza. Es un placer conocerla finalmente. Emily hizo una pequeña reverencia, como su madre le había enseñado, pero no dijo nada. No confiaba en su voz en ese momento. Por favor, siéntense, dijo Samuel nerviosamente, señalando hacia las 2 sillas de la cocina. Emily, trae algo de beber para el señor O'Sullivan. No es necesario, dijo O'Sullivan, pero su mirada no se apartó de Emily. Señorita Morrison, su padre me ha contado sobre la situación difícil en la que se encuentra su familia. Quiero que sepa que entiendo que esta no es una decisión fácil para usted. Emily finalmente encontró su voz. Señor O'Sullivan, comenzó sorprendida por lo firme que sonaba. Tengo que preguntarle directamente, ¿por qué quiere casarse conmigo? No me conoce. Nunca hemos hablado antes. Samuel se removió incómodamente en su silla, claramente molesto por la franqueza de su hija, pero O'Sullivan no pareció ofendido. Es una pregunta justa, respondió, cruzándose de brazos. La verdad es que he estado observándola durante los últimos meses cuando viene al pueblo. He visto cómo trata a los demás, cómo trabaja, cómo mantiene su dignidad a pesar de las dificultades. Esas son cualidades que respeto en una mujer. Pero eso no es amor, replicó Emily sin pensarlo. Un silencio tenso llenó la pequeña cocina. Samuel parecía a punto de desmayarse por la vergüenza, pero O'Sullivan simplemente asintió. No, no lo es, admitió. Pero el amor puede crecer con el tiempo, cuando hay respeto mutuo y compatibilidad. Mi primer matrimonio se detuvo abruptamente, y Emily vio una sombra de dolor cruzar por su rostro. Mi primera esposa y yo nos casamos por amor, continuó después de un momento. Pero el amor no siempre es suficiente. A veces se necesita algo más sólido sobre qué construir una vida. ¿Y qué pasó con su primera esposa?, preguntó Emily suavemente. Murió hace 5 años. Fiebre tifoidea. La voz de O'Sullivan se hizo aún más grave. No pudimos tener hijos. Emily sintió una punzada inesperada de compasión por este hombre que había perdido a su esposa y la posibilidad de una familia. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba siendo vendida como ganado. Señor O'Sullivan, dijo Emily, irguiendo los hombros. Aprecio su honestidad, pero debo ser igualmente honesta con usted. No puedo casarme con un hombre al que no amo, sin importar cuáles sean las circunstancias. La expresión de O'Sullivan cambió. Sus ojos azules se endurecieron, pero no de ira, sino de algo más complejo. Se puso de pie abruptamente, y Emily instintivamente retrocedió un paso. Señorita Morrison, dijo con voz que resonaba con autoridad. Su padre le explicó completamente los términos de este arreglo. Me dijo que usted pagaría nuestras deudas a cambio de casarse conmigo, respondió Emily, levantando la barbilla desafiantemente. O'Sullivan se volvió hacia Samuel con una expresión que hizo que el hombre mayor se encogiera en su silla. Morrison, dijo con voz peligrosamente baja, ¿le dijo a su hija que yo pedí específicamente conocerla antes de tomar cualquier decisión final? Samuel se removió nerviosamente. Bueno, yo pensé que... Le dijo que insistí en que ella tuviera la oportunidad de rechazar la propuesta si así lo deseaba. Señor O'Sullivan, usted no entiende. Emily es joven, romántica, ella no comprende. Silencio, rugió O'Sullivan, y Emily nunca había escuchado una voz con tanta autoridad. Samuel se calló inmediatamente, como si hubiera sido abofeteado. O'Sullivan se volvió hacia Emily, y ella vio algo en sus ojos que no había visto antes. Ira pura dirigida hacia su padre, no hacia ella. Señorita Morrison, dijo con voz controlada pero feroz. ¿Su padre le dijo alguna vez que usted tenía la opción de rechazar esta propuesta? Emily miró a su padre,
y luego de vuelta a O'Sullivan. Una nueva comprensión comenzó a filtrarse en su mente. No, susurró. Patrick O'Sullivan se dirigió hacia Samuel Morrison con pasos que sonaron como disparos en el suelo de madera. Samuel se encogió aún más en su silla. Morrison, dijo O'Sullivan con una voz tan fría que Emily sintió escalofríos. Déjeme explicarle algo muy claramente. Vine aquí bajo la impresión de que su hija estaba al tanto de todos los términos de nuestro acuerdo, incluyendo su derecho a rechazarlo. Si usted me ha hecho venir aquí bajo premisas falsas... No. Samuel se puso de pie temblorosamente. Ella puede decidir. Por supuesto que puede decidir. O'Sullivan se volvió hacia Emily una vez más, y ella vio que la ira había sido reemplazada por algo que parecía respeto genuino. Señorita Morrison, dijo con voz más suave, permítame ser muy claro sobre algo. Las mujeres no se negocian como ganado. Una mujer tiene derecho a elegir con quién se casa, sin importar cuáles sean las presiones económicas de su familia. Emily sintió como si el mundo hubiera dado un vuelco completo. Este hombre, este extraño al que había temido, estaba defendiendo su derecho a elegir cuando su propio padre se lo había negado. Si decide casarse conmigo, continuó O'Sullivan, será porque usted así lo elige, no porque su padre la haya vendido para saldar sus deudas. Y si decide rechazar mi propuesta, pagaré las deudas de su familia de todas maneras, sin esperar nada a cambio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily podía escuchar su propio corazón latiendo mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Samuel parecía haberse convertido en piedra, con la boca abierta y los ojos como platos. ¿Está hablando en serio?, preguntó Emily finalmente. Completamente en serio, respondió O'Sullivan. Pero quiero que entienda algo más. Si rechaza mi propuesta, su padre y yo no tenemos más asuntos que tratar. Esta será la primera y última vez que me ofrezco a ayudar a su familia. Emily miró a su padre, que parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. ¿Por qué?, preguntó Emily. ¿Por qué haría eso por nosotros si no obtiene nada a cambio? Patrick O'Sullivan se acercó a la ventana y miró hacia afuera, hacia las tierras secas de los Morrison. «Porque», dijo lentamente, «vine a este país sin nada. Otros me ayudaron cuando lo necesité, sin esperar nada a cambio. Ahora es mi turno de ayudar a otros». Se volvió hacia ella, y Emily vio una honestidad brutal en sus ojos azules. «Pero también debo ser honesto con usted sobre mis motivaciones. Sí quiero casarme. Quiero una esposa y una familia. Mi casa es grande y vacía y he estado solo demasiado tiempo. Creo que usted y yo podríamos construir algo bueno juntos, pero solo si es su elección libre». Emily sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nunca en su vida había esperado encontrarse en esta situación, pero aquí estaba, teniendo que tomar la decisión más importante de su vida, con solo unos minutos para pensarlo. ¿Puedo tener tiempo para pensarlo?, preguntó. «Por supuesto», respondió O'Sullivan inmediatamente. «Tome todo el tiempo que necesite. Volveré mañana a esta misma hora para escuchar su decisión». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Samuel una vez más. «Morrison», dijo con voz que cortaba como una navaja, «si descubro que ha presionado a su hija de cualquier manera para que acepte mi propuesta, nuestro acuerdo queda cancelado permanentemente. ¿Me he explicado claramente?» Samuel asintió vigorosamente, demasiado intimidado para hablar. O'Sullivan se puso el sombrero y se dirigió hacia Emily. «Señorita Morrison, ha sido un placer conocerla. Espero que, cualquiera que sea su decisión, la tome libremente y sin coerción». Hizo una reverencia elegante y salió de la casa, dejando a Emily y su padre en un silencio que parecía llenar todo el espacio. Emily observó desde la ventana cómo O'Sullivan subía a su caleza y se alejaba, los cascos de sus caballos levantando una nube de polvo dorado en el aire de la tarde. Cuando el sonido se desvaneció en la distancia, se volvió hacia su padre. Samuel Morrison parecía haber envejecido 10 años más en la última hora. Se había desplomado en su silla y miraba fijamente sus manos temblorosas. «No sabía», murmuró finalmente. «No sabía que él te daría la opción de elegir. Pero tú no me la diste.
respondió Emily con voz tranquila pero firme. Samuel levantó la mirada hacia ella, y Emily vio en sus ojos una mezcla de vergüenza y desesperación que le partió el corazón. Emily, yo solo pensaba en salvarnos, en salvarte a ti. ¿Pensaste en salvar la granja, papá? No en salvarme a mí. Emily salió de la casa y se dirigió hacia el pequeño cementerio familiar, donde descansaba su madre. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos que parecían reflejar la confusión que sentía en su interior. Se sentó sobre la hierba seca junto a la tumba marcada con una simple cruz de madera donde estaba grabado Margaret Morrison, esposa y madre amada, 1840-1877. Mamá, susurró Emily, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué hacer. Papá dice que debo casarme para salvarnos, pero el señor O'Sullivan dice que puedo elegir. ¿Cómo puedo elegir cuando cualquier decisión que tome cambiará todo? El viento susurraba entre los pocos árboles que había alrededor del cementerio, y por un momento Emily casi creyó escuchar la voz suave de su madre, diciéndole que siguiera su corazón. Pero su corazón estaba lleno de confusión y miedo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Emily permaneció sentada junto a la tumba de su madre, sabiendo que al día siguiente tendría que tomar la decisión que definiría el resto de su vida. La noche pasó como una eternidad para Emily Morrison. Permaneció despierta hasta las primeras horas del amanecer, dando vueltas en su estrecha cama, mientras su mente luchaba con la decisión que cambiaría su destino para siempre. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Patrick O'Sullivan, esos ojos azules que la habían mirado con respeto cuando su propio padre la había tratado como una mercancía. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron por su pequeña ventana, Emily se levantó y realizó sus tareas matutinas en silencio. Su padre no había salido de su habitación, y ella podía escuchar sus ronquidos irregulares a través de la delgada pared. Probablemente había pasado la noche bebiendo, tratando de ahogar su vergüenza en whisky barato. Mientras ordeñaba a Bessie, Emily reflexionó sobre las palabras de O'Sullivan. Las mujeres no se negocian como ganado. Esas palabras resonaban en su mente como campanas de iglesia. Nunca había escuchado a un hombre hablar así sobre los derechos de una mujer, especialmente no en esta región donde las mujeres eran consideradas poco más que propiedades de sus padres y luego de sus esposos. Alrededor del mediodía, mientras preparaba un almuerzo simple con los escasos ingredientes que quedaban, escuchó cascos de caballos acercándose. Por un momento su corazón se aceleró, pensando que O'Sullivan había regresado temprano, pero cuando miró por la ventana vio una figura diferente, el Dr. William Hayes, el médico del pueblo más cercano. El Dr. Hayes era un hombre delgado de unos 50 años, con cabello gris y una barba bien recortada. Había sido amigo de la familia Morrison durante años, especialmente después de la muerte de Margaret Morrison, cuando había visitado regularmente para asegurarse de que Emily y su padre estuvieran bien. «Buenos días, Emily», saludó el Dr. Hayes al desmontar de su caballo. «Pasaba por aquí de camino a los Henderson y pensé en visitarlos. ¿Cómo están tú y tu padre?» «Buenos días, Dr. Hayes», respondió Emily, secándose las manos en el delantal. «Papá está descansando. Hemos estado mejor». El Dr. Hayes la estudió con esos ojos perspicaces que habían visto demasiadas tragedias humanas como para ser engañados fácilmente. «Emily, niña, te ves preocupada. ¿Ha pasado algo?» Emily dudó por un momento. El Dr. Hayes había sido como un tío para ella desde la muerte de su madre, pero esto era algo que no sabía si debía compartir. Sin embargo, la necesidad de hablar con alguien sensato era abrumadora. «Dr. Hayes, ¿puedo preguntarle algo? Como amigo de la familia». «Por supuesto, niña, ¿de qué se trata?» Emily lo invitó a sentarse en las sillas del porche, lejos de donde su padre pudiera escucharlos. Si una mujer tuviera la oportunidad de casarse con un hombre bueno que puede proporcionarle seguridad pero no lo ama, ¿sería malo que lo aceptara? El Dr. Hayes arqueó las cejas, claramente sorprendido por la pregunta. «Esa es una pregunta muy específica, Emily. ¿Hay algo que necesites contarme?» Emily respiró profundamente y le contó todo. Las deudas de su padre, la propuesta de O'Sullivan,
la manera en que había defendido su derecho a elegir y la terrible decisión que tenía que tomar antes de que el irlandés regresara esa tarde. El doctor Hayes la escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Emily, dijo finalmente, tu padre no tenía derecho a hacer ese arreglo sin consultarte, pero debo admitir que Patrick O'Sullivan me sorprende. Pocos hombres en su posición habrían insistido en tu derecho a elegir. ¿Usted lo conoce bien? Lo suficiente. He tratado a algunos de sus trabajadores a lo largo de los años. Es conocido como un hombre justo, aunque reservado. Su primera esposa, Catherine, era una mujer encantadora. Su muerte lo marcó profundamente. Emily sintió otra punzada de compasión por O'Sullivan. Dr. Hayes, ¿cree que sería terrible casarme con él? Quiero decir, él parece ser un hombre honorable, pero no lo amas, completó el doctor suavemente. Exactamente. El doctor Hayes se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Emily, he visto muchos matrimonios en mis años como médico. He visto matrimonios por amor que se convirtieron en pesadillas, y he visto matrimonios arreglados que florecieron en algo hermoso. El amor puede crecer, pero solo si hay respeto mutuo y compatibilidad. Se detuvo, mirando hacia los campos secos de los Morrison. También he visto lo que la pobreza extrema puede hacerle a una familia. He visto a niños morir de hambre, a mujeres envejecer prematuramente por el trabajo y las preocupaciones. Si O'Sullivan es tan honorable como parece, podrías tener una vida buena con él. ¿Pero qué hay del amor verdadero?, preguntó Emily. Mi madre siempre me dijo, tu madre era una mujer romántica que tuvo la suerte de casarse por amor, interrumpió gentilmente el doctor. Pero incluso ella enfrentó dificultades tremendas. El amor no siempre es suficiente para superar las realidades prácticas de la vida. Emily se quedó en silencio, procesando las palabras del doctor Hayes. Emily, continuó el médico, cualquier decisión que tomes debe ser tuya. No de tu padre, no mía, no de nadie más. Pero te diré esto. Patrick O'Sullivan es un hombre que mantiene su palabra. Si él dice que te tratará con respeto y dignidad, lo hará. Después de que el doctor Hayes se fuera, Emily pasó el resto de la tarde caminando por la propiedad familiar, visitando cada lugar que había sido importante en su vida. El huerto donde solía ayudar a su madre, el establo donde había aprendido a ordeñar, el pequeño arroyo que ahora estaba completamente seco donde solía jugar cuando era niña. Todo estaba muriendo. La tierra, los árboles, incluso los recuerdos felices parecían desvanecerse bajo el peso de la desesperación y la pobreza. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte occidental, Emily escuchó el sonido familiar de los cascos de los caballos de O'Sullivan. Su padre había emergido finalmente de su habitación, limpio y sobrio, pero con ojeras profundas que mostraban la noche difícil que había pasado. Emily, dijo nerviosamente mientras se acercaba a la calesa, recuerda que la decisión es tuya. Completamente tuya. Emily asintió, pero pudo ver en los ojos de su padre la desesperación silenciosa. Sabía que si rechazaba la propuesta de O'Sullivan, su padre encontraría alguna manera de culparse a sí mismo por el resto de su vida. Patrick O'Sullivan llegó exactamente a la misma hora que el día anterior. Descendió de su calesa con la misma elegancia controlada, pero Emily notó que parecía más tenso, como si él también hubiera pasado una noche difícil. Señorita Morrison, saludó, quitándose el sombrero. Señor Morrison. Señor O'Sullivan, respondió Emily con una reverencia. ¿Podríamos hablar a solas, por favor? O'Sullivan miró hacia Samuel, quien asintió rápidamente y se retiró hacia el interior de la casa. Emily guió a O'Sullivan hacia el pequeño jardín donde su madre solía cultivar flores. Ya no quedaba nada más que tierra seca y algunos tallos marchitos, pero era el lugar más privado de la propiedad. Señor O'Sullivan, comenzó Emily, he estado pensando toda la noche sobre su propuesta. Imagino que sí, respondió él suavemente. Tengo algunas preguntas que necesito hacerle antes de poder darle una respuesta. Por supuesto. Pregunte lo que necesite. Emily se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Si me casara con usted, esperaría que actuara como si lo amara, incluso cuando no es así.
O'Sullivan consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. No, no le pediría que fingiera sentimientos que no tiene. Eso sería deshonesto para ambos. Y esperaría que cumpliera inmediatamente con todos los deberes de una esposa. Un rubor subió por las mejillas de Emily al hacer esta pregunta, pero necesitaba saberlo. O'Sullivan se aclaró la garganta, y Emily notó que él también parecía incómodo. Señorita Morrison, si aceptara casarse conmigo, le daría todo el tiempo que necesitara para sentirse cómoda en nuestro matrimonio. No la presionaría en ningún aspecto. ¿Y si nunca llegara a amarlo? ¿Si nunca pudiéramos tener el tipo de matrimonio que usted tuvo con su primera esposa? Esta pregunta claramente lo golpeó más fuerte que las otras. Emily vio dolor en sus ojos azules antes de que pudiera ocultarlo. Entonces tendríamos el tipo de matrimonio que pudiéramos construir juntos, respondió finalmente. Respeto, compañía, tal vez incluso amistad. Eso sería más de lo que tengo ahora. Emily sintió una nueva comprensión de este hombre. No era el empresario frío y calculador que había imaginado. Era un hombre solitario que había perdido a la mujer que amaba y estaba tratando de encontrar una manera de seguir viviendo. Señor O'Sullivan, ¿puedo preguntarle por qué no busca una esposa en algún lugar donde pueda encontrar amor verdadero? Usted es un hombre atractivo y próspero. Seguramente podría... Intenté eso. La interrumpió suavemente. Durante los últimos 5 años he intentado encontrar a alguien que me hiciera sentir lo que sentí por Catherine, pero no ha sucedido, y he llegado a la conclusión de que tal vez no sucederá nunca. Se acercó a una de las estacas rotas donde una vez había crecido una rosaleda. A veces, señorita Morrison, tenemos que aceptar lo que la vida nos ofrece en lugar de esperar lo que creemos que merecemos. Emily comprendió en ese momento que ambos estaban en la misma situación. 2 personas que habían perdido la posibilidad de tener lo que realmente querían, tratando de decidir si podían construir algo valioso con lo que la vida les había dado en su lugar. Señor O'Sullivan, dijo Emily finalmente, si acepto casarme con usted, ¿me prometería que nunca me mentirá? ¿Que siempre será honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea difícil de escuchar? Se lo prometo, respondió sin dudarlo, y me prometería que me tratará como a una igual, no como a una propiedad que compró. Se lo prometo. Emily respiró profundamente sabiendo que las siguientes palabras cambiarían su vida para siempre. Entonces acepto casarme con usted. O'Sullivan cerró los ojos por un momento, y Emily se preguntó si sentiría alivio o arrepentimiento. ¿Está segura?, preguntó. Esta es una decisión que no se puede deshacer fácilmente. Estoy segura, respondió Emily, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. No amaba a Patrick O'Sullivan, pero respetaba la manera en que la había tratado. Respetaba su honestidad, su insistencia en que ella tuviera opciones, su promesa de tratarla con dignidad. Tal vez eso fuera suficiente para comenzar. Muy bien, dijo O'Sullivan, y por primera vez desde que lo conocía, Emily vio una sonrisa genuina en su rostro. Entonces nos casaremos. ¿Cuándo le gustaría que fuera la ceremonia? ¿Podríamos esperar 2 semanas? Preguntó Emily. Necesito tiempo para prepararme y para despedirme de este lugar. Por supuesto. ¿Le gustaría casarse en la iglesia del pueblo? Emily asintió, y O'Sullivan se dirigió hacia su calesa. Mañana traeré el dinero para pagar las deudas de su familia, dijo. Y la semana que viene, si le parece bien, me gustaría llevarla a ver la casa donde viviremos. Me parece perfecto, respondió Emily. Mientras O'Sullivan se alejaba en su calesa, Emily se quedó parada en el jardín marchito de su madre, mirando hacia el futuro incierto que la esperaba. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía que la había tomado libremente, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Una semana después de haber aceptado la propuesta de Patrick O'Sullivan, Emily se encontraba sentada en la elegante calesa del irlandés, dirigiéndose hacia el rancho que pronto sería su nuevo hogar. El paisaje cambiaba gradualmente a medida que se alejaban de las tierras áridas de su padre, hacia terrenos más prósperos, donde el pasto verde aún crecía, y el ganado pastaba tranquilamente bajo la sombra de robles centenarios. Su tierra es hermosa, comentó Emily.
rompiendo el silencio incómodo que había caracterizado la mayor parte del viaje. «Gracias», respondió O'Sullivan manteniendo los ojos fijos en el camino. Mi difunta esposa Catherine solía decir lo mismo. Ella ayudó a planificar muchas de las mejoras que verá. Emily notó el cambio en su voz cada vez que mencionaba a su primera esposa. Había una ternura mezclada con dolor que le recordaba constantemente que ella nunca ocuparía el mismo lugar en el corazón de este hombre. Después de 1 hora de viaje, llegaron a la entrada del rancho O'Sullivan. Un arco de madera imponente marcaba el comienzo de la propiedad, con el nombre Rancho Esperanza, tallado en letras elegantes. El sendero principal estaba bordeado de álamos que proporcionaban sombra fresca, un lujo que Emily no había experimentado en años. La casa principal apareció ante ellos como algo salido de un sueño. Era una estructura de 2 pisos construida en madera y piedra, con un amplio porche que rodeaba toda la planta baja. Las ventanas eran grandes y estaban enmarcadas con contraventanas verdes, y el techo de tejas rojas brillaba bajo el sol de la tarde. «Es magnífica», susurró Emily genuinamente impresionada. «Catherine diseñó la mayor parte», explicó O'Sullivan, mientras detenía la calesa frente a los escalones del porche. Quería una casa que se sintiera acogedora, no solo grande. Descendieron del vehículo, y O'Sullivan la guió hacia la entrada principal. Las puertas dobles de madera de roble estaban decoradas con paneles de vidrio esmerilado que permitían que la luz se filtrara creando patrones hermosos en el suelo del vestíbulo. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo principal tenía un techo alto, con vigas de madera expuestas, y una escalera curva conducía al segundo piso. Los suelos eran de madera pulida, que brillaba como miel, y las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes que Emily supuso habían sido elegidas por Catherine. «Esta es la sala principal», dijo O'Sullivan, conduciéndola hacia una habitación espaciosa con una chimenea de piedra que dominaba una pared completa. Los muebles eran elegantes pero cómodos, tapizados en telas de colores tierra que complementaban la madera oscura. Emily se acercó a la repisa de la chimenea donde había varios retratos enmarcados. Su atención se dirigió inmediatamente hacia una fotografía de una mujer hermosa con cabello rubio y ojos claros, vestida con un elegante vestido de encaje. «Catherine», dijo O'Sullivan suavemente, siguiendo su mirada. Emily estudió el rostro de la primera esposa de O'Sullivan. Era indudablemente bella, con rasgos delicados y una sonrisa que irradiaba felicidad. Se veía como alguien que había sido amada profundamente y que había correspondido ese amor. «Era muy hermosa», comentó Emily honestamente. «Sí, lo era», respondió O'Sullivan. «Pero más que eso, tenía un corazón bondadoso. Amaba esta tierra casi tanto como yo». Emily sintió una punzada de celos que la sorprendió. No era celos de la belleza de Catherine, sino de la manera en que O'Sullivan hablaba de ella, con una devoción que Emily sabía que nunca dirigiría hacia ella. «¿Le molesta que sus retratos permanezcan aquí?», preguntó O'Sullivan, notando su expresión pensativa. Emily consideró la pregunta cuidadosamente. Una parte de ella quería decir que sí, que le molestaría vivir rodeada de recordatorios constantes del gran amor de su futuro esposo. Pero otra parte de ella, la parte que había aprendido a valorar la honestidad por encima de la comodidad, le dijo que dijera la verdad. «No», respondió finalmente. «Ella fue parte de su vida, y esta fue su casa. Sería cruel pedirle que borrara esos recuerdos». O'Sullivan la miró con una expresión que parecía mezclar sorpresa y respeto. «Gracias», dijo simplemente. Continuaron el recorrido por la casa. La cocina era moderna para los estándares de 1880, con una estufa de hierro fundido grande y armarios de madera bien construidos. Había una despensa llena de provisiones que habrían durado a la familia Morrison varios meses. En el segundo piso, O'Sullivan le mostró varias habitaciones de invitados antes de detenerse frente a una puerta al final del pasillo. «Esta es mi habitación», dijo, claramente incómodo. «Pero he preparado la habitación de invitados más grande para usted. Pensé que preferiría tener su propio espacio, al menos inicialmente». Emily asintió, agradecida por su consideración.
La habitación que le había asignado era espaciosa y luminosa, con ventanas que daban a los jardines traseros. La cama era de madera tallada con un colchón que se veía infinitamente más cómodo que el suyo en casa. «Es perfecta», dijo Emily. «Gracias por ser tan considerado». «Emily», dijo O'Sullivan usando su nombre por primera vez. «Quiero que se sienta como en casa aquí. Si hay algo que necesite cambiar, alguna manera de hacer que se sienta más cómoda, por favor díganmelo». Mientras bajaban las escaleras, una mujer mayor entró por la puerta trasera. Era robusta, con cabello gris recogido en un moño estricto y un delantal limpio atado alrededor de su cintura amplia. «Señor O'Sullivan», dijo la mujer con un ligero acento irlandés. «¿Esta es la señorita Morrison?» «Sí, Marta». «Emily, me gustaría presentarle a Marta O'Brien. Ha sido el ama de llaves de esta casa durante 10 años». Marta hizo una reverencia cortés, pero Emily notó que sus ojos eran calculadores, evaluándola cuidadosamente. «Es un placer conocerla, señorita Morrison», dijo Marta. «He preparado té en la sala de estar, si gustan». Mientras tomaban el té, Emily tuvo la oportunidad de observar la dinámica entre O'Sullivan y Marta. Era claro que la mujer mayor tenía gran influencia en el manejo de la casa, y Emily se preguntó si también había tenido una relación especial con Catherine. «Martha conocía a mi esposa desde que llegó a América», explicó O'Sullivan, como si hubiera leído sus pensamientos. «Vinieron en el mismo barco desde Irlanda. Catherine era como una hija para mí», agregó Marta, y Emily detectó una nota de advertencia en su voz. «Era una mujer muy especial». «Estoy segura de que lo era», respondió Emily diplomáticamente. Después del té, O'Sullivan llevó a Emily a ver los establos y las tierras de pastoreo. Los establos eran impecables, con caballos hermosos en cada compartimento. Emily, que había crecido alrededor de caballos, se sintió inmediatamente atraída hacia un semental negro magnífico que relinchó suavemente cuando se acercó. «Ese es Thunder», dijo O'Sullivan. «Es mi caballo personal. Parece que le agrada». «Es hermoso», dijo Emily, extendiendo la mano para que el caballo la oliera. «Siempre he amado los caballos». «¿Sabe montar?» «Sí, aunque hace tiempo que no tengo la oportunidad. Tuvimos que vender nuestros caballos hace 2 años». O'Sullivan asintió comprensivamente. «Hay una yegua gentil llamada Luna que creo que le gustaría. Puede considerarla suya». Mientras caminaban por los pastizales, Emily quedó impresionada por la extensión de la propiedad. Había cientos de cabezas de ganado pastando en campos verdes que se extendían hasta las colinas distantes. «¿Cómo logró construir todo esto?», preguntó Emily. «Trabajo duro, suerte y la ayuda de buenas personas», respondió O'Sullivan. «Cuando llegué aquí, este lugar no era más que tierra salvaje. Catherine y yo trabajamos lado a lado para convertirlo en lo que es ahora». Nuevamente, la mención de Catherine. Emily se preguntó si alguna vez podría tener una conversación con su futuro esposo sin que apareciera el fantasma de su primera esposa. Al regresar a la casa, se encontraron con un hombre alto y delgado que esperaba en el porche. Tenía cabello rubio y ojos verdes, y vestía ropas de trabajo limpias pero desgastadas. «Patrick», dijo el hombre con una sonrisa amplia y un acento irlandés más pronunciado que el de O'Sullivan. «¿Esta es tu prometida?» «Emily, me gustaría presentarle a mi capataz y mejor amigo, Sean Murphy», dijo O'Sullivan. «Sean, esta es la señorita Emily Morrison». Sean se quitó el sombrero e hizo una reverencia exagerada que hizo sonreír a Emily. «Es un honor conocer a la mujer que finalmente ha logrado que Patrick sonría de nuevo», dijo Sean con un guiño. «Sean llegó conmigo desde Irlanda», explicó O'Sullivan. «Es más como un hermano que como un empleado. Y alguien que no tiene miedo de decirte la verdad cuando necesitas escucharla», agregó Sean con una sonrisa traviesa. Emily inmediatamente sintió simpatía por Sean. Había algo genuino y cálido en él que contrastaba con la formalidad reservada de O'Sullivan. «¿Cómo está progresando el trabajo en el Pasto Norte?», preguntó O'Sullivan. «Bien, pero necesitamos hablar sobre algunos problemas con los Morrison vecinos», respondió Sean, su expresión volviéndose seria. «Han estado moviendo sus líneas de cerca otra vez». Emily sintió que se tensaba. Los Morrison vecinos tenían que ser familiares suyos,
probablemente primos lejanos de su padre. ¿Los Morrison?, preguntó. ¿Son parientes de Emily? Probablemente, respondió Emily. Hay varias familias Morrison en el área. La mayoría somos parientes distantes. Estos Morrison en particular han estado causando problemas durante meses, explicó Sean. El viejo Jacob Morrison afirma que parte de nuestra tierra norte le pertenece legalmente. O'Sullivan frunció el ceño. Hablaremos de eso después, Sean. No es una conversación apropiada delante de Emily. ¿Por qué no?, preguntó Emily. Si voy a vivir aquí debería saber sobre cualquier problema que pueda afectar al rancho. Sean miró a O'Sullivan con expresión divertida. Me gusta esta chica, Patrick. Tiene espíritu. No son solo disputas territoriales ordinarias, dijo O'Sullivan finalmente. Jacob Morrison ha estado esparciendo rumores sobre mí en el pueblo, tratando de dañar mi reputación. ¿Qué tipo de rumores?, preguntó Emily. O'Sullivan intercambió una mirada con Sean antes de responder. Dice que maté a mi primera esposa. El silencio que siguió fue tan pesado que Emily sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿Qué?, susurró. Es una mentira, dijo Sean rápidamente. Catherine murió de fiebre tifoidea. Yo estuve allí. Vi cómo Patrick se desvivió cuidándola. ¿Por qué Jacob Morrison diría algo así?, preguntó Emily, su mente trabajando furiosamente. Porque quiere mis tierras, respondió O'Sullivan con voz amarga. Y porque sabe que los rumores sobre un hombre que mata a su esposa son el tipo de cosas que pueden destruir una reputación rápidamente. Emily sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Se había comprometido a casarse con un hombre que estaba siendo acusado de asesinato por miembros de su propia familia extendida. Emily, dijo O'Sullivan suavemente, acercándose a ella. Necesita saber que es completamente falso. Catherine murió en mis brazos después de 3 semanas de fiebre. El Dr. Hayes puede confirmárselo. Emily recordó al Dr. Hayes mencionando la muerte de Catherine, pero no había dado detalles específicos. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Emily. Porque esperaba que no fuera necesario, admitió O'Sullivan. Esperaba que los rumores murieran por sí solos. Pero van a empeorar cuando la gente se entere de nuestro matrimonio, dijo Emily, comprendiendo de repente la complejidad de la situación. Van a decir que me está comprando para que no pueda testificar en su contra. O'Sullivan palideció. No había pensado en eso, murmuró. Emily se alejó de ambos hombres, su mente corriendo. Todo se estaba complicando de maneras que nunca había imaginado. No solo se estaba casando con un hombre al que no amaba, sino que también se estaba metiendo en medio de una disputa familiar que podría destruir su reputación y posiblemente su vida. Emily, dijo Sean suavemente, Patrick es el hombre más honorable que conozco. Nunca le haría daño a una mujer, y ciertamente nunca le hizo daño a Catherine. La amaba más que a su propia vida. Emily miró a Patrick O'Sullivan, buscando en sus ojos azules alguna señal de engaño. Todo lo que vio fue honestidad dolorosa y una vulnerabilidad que no había mostrado antes. ¿Hay algo más que necesite saber?, preguntó Emily finalmente. ¿Otros secretos? ¿Otras complicaciones? O'Sullivan se quedó en silencio por un momento largo. Hay una cosa más, dijo finalmente. Catherine no murió solo de fiebre tifoidea. Estaba embarazada cuando enfermó. Perdimos al bebé primero, y luego la perdimos a ella una semana después. Emily sintió como si hubiera recibido otro golpe al estómago. No solo estaba compitiendo con el recuerdo de una esposa amada, sino también con el fantasma de un hijo no nacido. Lo siento, susurró. No tenía idea. Ahora ya sabe todo, dijo O'Sullivan. Si quiere romper nuestro compromiso, lo entenderé completamente. Emily lo miró por un momento largo, viendo no al hombre próspero y poderoso que el mundo veía, sino al hombre roto que había perdido todo lo que amaba y estaba tratando desesperadamente de construir algo nuevo de las ruinas de su vida. No, dijo finalmente. No voy a romper el compromiso, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, respondió O'Sullivan. Tomemos todo el tiempo que necesite. Mientras regresaban a la casa Morrison esa tarde, Emily se quedó en silencio, contemplando la enormidad de lo que había aceptado. Se estaba casando no solo con Patrick O'Sullivan,
sino con sus secretos, sus enemigos y los fantasmas de su pasado. Cuando llegaron a la granja deteriorada de su padre, la diferencia entre las dos propiedades nunca había parecido tan marcada. Emily sabía que había tomado la decisión correcta desde una perspectiva práctica, pero se preguntaba si habría tenido el valor de hacerlo si hubiera conocido toda la verdad desde el principio. «Emily», dijo O'Sullivan antes de que ella bajara de la calesa, «quiero que sepa que haré todo lo que esté en mi poder para protegerla de cualquier problema que puedan causar los rumores». «Lo sé», respondió Emily, «y quiero que sepa que no me asustan los rumores. He enfrentado cosas peores que las habladurías». O'Sullivan sonrió por primera vez en todo el día. «Eso es lo que pensé sobre usted desde el momento en que la vi», dijo. «Tiene la fuerza para enfrentar cualquier cosa». Mientras Emily caminaba hacia su casa esa noche, se preguntó si O'Sullivan tenía razón sobre su fuerza. En una semana se convertiría en la esposa de un hombre acusado de asesinato, viviría en una casa llena de recuerdos de otra mujer, y enfrentaría la hostilidad de su propia familia extendida. Pero también tendría seguridad, respeto y tal vez, si tenía suerte, algo parecido a la felicidad. Era más de lo que muchas mujeres en su posición podían esperar, y tendría que ser suficiente. El día de la boda amaneció con un cielo despejado que prometía un calor abrasador antes del mediodía. Emily se despertó en su pequeña habitación por última vez, observando las paredes descascaradas que habían sido testigo de toda su vida hasta ese momento. En unas pocas horas, sería Emily O'Sullivan, esposa de un hombre al que apenas conocía, y que cargaba secretos que aún la perturbaban. Martha O'Brien había llegado temprano con el vestido de novia, un hermoso vestido de seda marfil que había pertenecido a Catherine O'Sullivan. Emily había protestado inicialmente, sintiendo que usar el vestido de la primera esposa de Patrick era inapropiado, pero Martha había insistido con una vehemencia que sugería algo más que practicidad. Catherine habría querido que fuera usado otra vez, había dicho Martha con lágrimas en los ojos. Ella era así de generosa. Ahora, mientras Martha la ayudaba a ponerse el vestido, Emily no podía evitar preguntarse si esto era otra manera de mantener vivo el recuerdo de Catherine, de asegurarse de que Emily nunca olvidara que estaba ocupando el lugar de otra mujer. El vestido le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. La seda se sentía lujosa contra su piel, y cuando se miró en el espejo agrietado de su habitación, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. «Está hermosa, niña», dijo su padre desde la puerta, con voz ronca por la emoción. Samuel Morrison había logrado conseguir un traje prestado para la ocasión, y aunque estaba gastado, al menos estaba limpio y planchado. «Gracias, papá», respondió Emily, sintiendo una mezcla compleja de emociones hacia el hombre que la había puesto en esta situación. El viaje hacia la iglesia del pueblo fue silencioso. Emily viajaba en la calesa de O'Sullivan con Martha, mientras su padre lo seguía en un carro prestado. El paisaje familiar pasaba por la ventana como un sueño, cada árbol y cada colina despidiéndose de ella para siempre. La iglesia era pequeña pero bien mantenida, con bancos de madera simple y ventanas de vidrio coloreado que proyectaban patrones coloridos en el suelo. Emily se sorprendió al ver que había más gente de la que había esperado. Trabajadores del rancho de O'Sullivan, algunos vecinos del pueblo, y para su consternación, varios miembros de la familia Morrison que no había visto en años. En la primera fila del lado izquierdo estaba Jacob Morrison, un hombre mayor de barba gris y ojos duros, que la miraba con una expresión que mezcla desprecio y algo que parecía pena. Emily recordó las acusaciones que había hecho contra Patrick y sintió un nudo en el estómago. Patrick esperaba al frente de la iglesia junto al pastor Williams, vestido con un traje negro impecable que realzaba su constitución imponente. Cuando Emily comenzó a caminar por el pasillo del brazo de su padre, Patrick la miró con una expresión que era difícil de interpretar. No era el amor radiante que esperaría ver en el rostro de un novio, pero había respeto y algo que podría haber sido gratitud. La ceremonia fue breve y formal. Emily pronunció sus votos con voz clara pero sin emoción, prometiendo amar, honrar y obedecer a un hombre que seguía siendo prácticamente un extraño para ella. Cuando Patrick deslizó el anillo de oro en su dedo,
Emily notó que sus manos eran cálidas y firmes, y por un momento se preguntó si habría esperanza de que este matrimonio extraño pudiera convertirse en algo real. El momento de verdadera conmoción llegó cuando el pastor Williams pidió si alguien tenía alguna objeción al matrimonio. Jacob Morrison se puso de pie. «Yo tengo una objeción», gritó su voz áspera llenando la iglesia silenciosa. «Esta muchacha se está casando con un asesino». Un murmullo de consternación se extendió por la congregación. Emily sintió que se ponía pálida, pero Patrick se irguió más, su rostro convertido en una máscara de calma controlada. «Jacob Morrison», dijo el pastor Williams con autoridad, «estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene pruebas de lo que dice?» «Todo el mundo sabe que mató a su primera esposa», continuó Jacob, su voz llena de veneno, «y ahora está comprando a otra muchacha inocente para que sea su próxima víctima. Eso es suficiente». La voz de Sean Murphy resonó desde los bancos traseros mientras se ponía de pie. «No permitiré que difame a un hombre honorable en la casa de Dios». Pero Jacob no había terminado. Se volvió directamente hacia Emily. «Muchacha, tu padre te ha vendido a un hombre que estrangula mujeres en la oscuridad. Catherine O'Sullivan no murió de fiebre. Murió porque él la mató cuando descubrió que el bebé que llevaba no era suyo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Emily sintió como si el mundo se hubiera detenido. Esta nueva acusación era más específica, más terrible que todo lo que había escuchado antes. Patrick O'Sullivan se volvió hacia Jacob Morrison con una expresión que Emily nunca había visto antes. No era ira, era algo mucho más peligroso. Una furia fría y controlada que prometía venganza. «Jacob Morrison», dijo Patrick con voz que cortaba como una navaja, «retira esa mentira inmediatamente, o te enfrentarás a las consecuencias». «No es mentira», gritó Jacob. «Catherine me lo confesó antes de morir. Me dijo que tenía miedo de ti, que habías descubierto sobre el bebé». Emily miró a su nuevo esposo, buscando en su rostro alguna señal de la verdad. Lo que vio la aterrorizó. Por un momento, Patrick O'Sullivan pareció capaz de violencia real. «El doctor Hayes», dijo Emily de repente, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «Estaba presente cuando Catherine murió. Él puede confirmar la causa de su muerte». Todos los ojos se volvieron hacia el doctor Hayes, quien se había puesto de pie en uno de los bancos del medio. «Catherine O'Sullivan murió de fiebre tifoidea», declaró el doctor con autoridad profesional. «Yo estuve presente durante sus últimas horas. Deliraba por la fiebre alta, pero en sus momentos lúcidos solo hablaba de su amor por su esposo y su dolor por la pérdida de su bebé». «Usted miente», acusó Jacob. «O'Sullivan lo ha comprado también». Fue entonces cuando Emily tomó la decisión que definiría su matrimonio. Se volvió hacia la congregación, todavía vestida con el vestido de novia de Catherine, y habló con una voz que resonó por toda la iglesia. «Jacob Morrison», dijo Emily claramente, «si Patrick O'Sullivan fuera el tipo de hombre que mata mujeres, ¿cree que yo estaría aquí voluntariamente? ¿Cree que mi padre, que me ama a pesar de sus errores, me entregaría a un asesino?» Se volvió hacia Patrick, tomó su mano y la sostuvo firmemente. «Continuemos con la ceremonia», declaró. «Me caso con este hombre por mi propia elección libre, y no permitiré que las mentiras de hombres celosos manchen este momento». Patrick la miró con una expresión de asombro y gratitud que transformó completamente su rostro. Por primera vez desde que lo conocía, Emily vio vulnerabilidad genuina en sus ojos azules. El pastor Williams carraspeó y continuó rápidamente con la ceremonia. Cuando pronunció a Patrick y Emily como marido y mujer, el beso que compartieron fue breve pero sorprendentemente tierno. Mientras salían de la iglesia, Jacob Morrison gritó una amenaza final. «Esta no es la última palabra, O'Sullivan. La verdad saldrá a la luz». La recepción en el rancho fue tensa pero civil. Los trabajadores de Patrick hicieron un esfuerzo por crear un ambiente festivo, pero Emily podía sentir las miradas especulativas de los invitados y escuchar los susurros que se detenían cuando pasaba cerca. Cuando finalmente se quedaron solos en la casa grande, Patrick se volvió hacia Emily en la sala de estar. «Emily», comenzó, pero ella lo interrumpió.
¿Era cierto? Preguntó directamente. ¿Sobre el bebé? Patrick se quedó inmóvil por un momento tan largo que Emily temió que fuera a confirmar las peores acusaciones de Jacob. El bebé era mío, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. Catherine nunca me fue infiel, pero... Se detuvo, luchando claramente con las palabras. Pero hubo complicaciones con el embarazo que la enfermaron mucho antes de que contrajera la fiebre. Y cuando perdimos al bebé, Catherine se culpó a sí misma. Creía que era su castigo por algo que había hecho mal. Emily sintió una oleada de compasión por la mujer muerta que había sufrido tanto. ¿De dónde viene entonces la acusación de Jacob? Catherine tuvo delirios por la fiebre alta, explicó Patrick sentándose pesadamente en una silla. En uno de esos momentos Jacob la visitó contra mis órdenes. Ella estaba delirando, hablando sin sentido sobre culpa y castigo. Jacob interpretó sus palabras de la manera que más daño podía hacer. Emily se acercó a él, y por primera vez lo tocó sin que fuera requerido por la ceremonia. Puso su mano en su hombro. «Lo siento», dijo suavemente. «Debe haber sido terrible perder a ambos». Patrick cubrió su mano con la suya. «Emily, quiero que sepas que lo que hiciste hoy en la iglesia, defenderme cuando podrías haberte alejado, significa más para mí de lo que puedo expresar». «Hicimos un trato», respondió Emily simplemente. «Prometimos ser honestos el uno con el otro. Creí en su honestidad entonces, y la creo ahora». Patrick se puso de pie y la enfrentó. «Hay algo más que debo decirle. Algo que debería haber mencionado antes». Emily sintió que su estómago se tensaba otra vez. «¿Qué es?» «Jacob Morrison no solo quiere mis tierras. Es el hermano mayor de mi primera esposa. Catherine era Catherine Morrison antes de casarse conmigo. Jacob siempre se opuso a nuestro matrimonio, y ahora culpa a mi influencia irlandesa por su muerte». Emily se quedó atónita. No solo se había casado con un hombre acusado de asesinato, sino que el acusador era el hermano de la víctima supuesta. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó. «Porque temía que fuera demasiado complicado, demasiado peligroso». Y tenía razón. Emily se alejó de él, caminando hacia la ventana que daba a los jardines que Catherine había plantado. «Patrick», dijo usando su nombre por primera vez, «necesito que me prometa algo. Lo que sea. No más secretos, sin importar cuán dolorosos o complicados sean. Quiero conocer la verdad completa sobre todo lo que pueda afectar nuestras vidas». Patrick se acercó a ella por detrás y Emily pudo sentir el calor de su cuerpo sin que la tocara. «Se lo prometo», dijo solemnemente. «No más secretos». Emily se volvió para enfrentarlo, y por primera vez desde que se conocieron, realmente se vieron el uno al otro. Dos personas dañadas que habían hecho un trato extraño, tratando de construir algo real de las ruinas de sus vidas separadas. «Entonces comencemos de nuevo», dijo Emily. «Como marido y mujer que se conocen realmente por primera vez». Patrick sonrió, y Emily se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuinamente feliz que había visto en su rostro. «Me gustaría eso mucho», respondió. Mientras la noche caía sobre el rancho Esperanza, Emily O'Sullivan se quedó despierta en su nueva habitación, escuchando los sonidos desconocidos de su nuevo hogar. No sabía si alguna vez amaría a Patrick O'Sullivan, pero respetaba su honestidad y su fuerza. Y después de los eventos del día, sabía sin duda que él la respetaba a ella también. Por primera vez desde que había aceptado su propuesta, Emily sintió que tal vez, solo tal vez, habían encontrado algo en lo que podían construir una vida real juntos. No sería el gran amor romántico que había soñado cuando era más joven, pero sería honesto y genuino. Y en un mundo lleno de mentiras y traiciones, eso era más valioso de lo que había imaginado. En la habitación al final del pasillo, Patrick O'Sullivan se quedó despierto también, pensando en la mujer extraordinaria que se había convertido en su esposa. Había esperado respeto y tal vez amistad, pero lo que Emily había mostrado ese día en la iglesia era algo mucho más raro: lealtad inquebrantable y coraje para defender lo que creía que era correcto. Por primera vez en 5 años, Patrick O'Sullivan se permitió esperar que tal vez, con tiempo y paciencia, podría encontrar algo parecido a la felicidad otra vez. No sería como lo que había tenido con Catherine,
pero sería algo completamente nuevo, algo construido sobre una base de respeto mutuo y honestidad brutal. Y mientras las estrellas brillaban sobre las tierras de Nuevo México, dos extraños que se habían convertido en marido y mujer se durmieron por primera vez bajo el mismo techo, cada uno preguntándose qué les depararía el futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos se atrevían a tener esperanza. Y así termina nuestra historia de Emily y Patrick O'Sullivan. ¿Qué te pareció este final inesperado? ¿Crees que Emily tomó la decisión correcta al defender a Patrick ante las acusaciones de Jacob Morrison? ¿Piensas que este matrimonio construido sobre respeto y honestidad puede convertirse en verdadero amor con el tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre esta historia de amor poco convencional en el viejo oeste americano. Si te gustó esta historia completa, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido de calidad. Nos vemos en la próxima historia.